a todos en este momento que hemos tenido un poco de dificultad para que pueda también grabarse em, esa grabación, para que lo puedan también ver los demás. Y pues les invito a que empezamos con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cristo, Rey nuestro. Bueno, pues hoy estamos ya casi en la última presentación, todavía falta una más, pero estamos en la 9ª sesión y esa sesión vamos a hablar sobre todo sobre el exilio y el regreso del exilio. Entonces ya estamos avanzando bastante en nuestra historia de la salvación. Y vemos cómo el exilio ha sido un momento muy importante para para el pueblo de Israel. Ha sido como un momento sobre todo de mucha purificación. Hemos visto, los libros que vamos a ver esta vez un poco más en profundidad son los de Esdras y Nehemías. Son 2 libros bastante cortos, entonces es muy fácil de leerlos. Y cuentan sobre todo cuando los israelitas o los judíos, en ese caso, la tribu Judá y de Benjamín y los levitas, empiezan a regresar desde el exilio a Jerusalén y tratan de reconstruir el templo y luego reconstruir también la muralla y pues las diferentes dificultades que también encuentran en el camino. Conectándolo un poco con nuestra liturgia, esta vez solo he escogido como 2 momentos. Uno es un poco profundizar en el exilio y también esa experiencia de darse cuenta, bueno, estamos exiliados porque hemos pecado, ¿no? Y pedir a Dios perdón, reconocer su amor, su bondad y pedir que salve, que como restaure la alianza. Y bueno, eso tenemos justo también nosotros en nuestro acto penitencial, ¿no? Por ejemplo, como nos invita el sacerdote al inicio de la misa, el Señor nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores, invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Y es justo cuando nosotros, pues, también rezamos ese acto de contrición, el yo confieso. Hay otro pasaje que vamos a ver es también lo que sería la lectura o la liturgia de la palabra, ¿no? Tenemos un pasaje muy bonito en el libro de Nehemías sobre toda la proclamación de la ley de Dios, de la palabra de Dios delante del pueblo. Bueno, solo para recordar un poco, para lo que habíamos visto la vez pasada, a ver, ahí estábamos hablando, bueno, de la monarquía y de los 2 reinos, ¿no? A ver si se acuerdan. Entonces, simplemente voy a poner este cuadro para acordarnos cómo empezó. El primer rey fue el rey Saúl y luego le siguió David, no su hijo, sino él comenzó una nueva dinastía, la dinastía davídica, que es también la dinastía
que recibió la promesa del futuro Mesías. Y luego el hijo de David, pues Salomón, que le sigue. Y luego vemos en 930, ya después de Salomón, en la división del reino. Entonces, el reino del norte que queda bajo Jeroboam y luego tiene muchísimos diferentes reyes y cambios y dinastía, es muy inestable, hasta que cae el reino del norte o el reino de Samaria por los asirios. Y el reino del sur que tenemos aquí abajo, que sigue la línea de Roboam, que es hijo de Salomón, y luego sus descendientes. Ahí nunca se pierde la dinastía, nunca se pierde, pues justo que pase de hijo, de padre a hijo o alguna vez pues al hermano, pero siempre sigue la línea davídica hasta Sedequías, que también es deportado a Babilonia cuando cae Jerusalén bajo los babilonios. Bueno, el exilio vemos que es realmente un momento de crisis, ¿no? Es un momento dramático. Parece que todas las profecías no se han cumplido, ¿verdad? De repente ya no tienen ni rey, ni templo, ni nada. Entonces es muy, muy difícil para el pueblo, como una grande crisis en todos los aspectos. Vamos a hablar de estos aspectos más en la segunda parte. Y sobre todo también es un momento de purificación, ¿no? Un momento de purificación de todos los ídolos que ha habido siempre en la historia de los dos reinos, tanto del norte como del sur, y también como pues de la arrogancia, ¿no? de los diferentes reinados. Ya no es el centro, es reducido pues a una población en exilio, pues subyugada, solo se queda un pequeño resto de fieles a Dios y lo demás como que desaparece. Pero a la vez es un momento de una gran actividad espiritual. Eso es muy interesante porque muchos de los escritos del Antiguo Testamento encontraron su forma actual durante el exilio o después del exilio. Un momento. Perdón. Entonces, por ejemplo, todos los libros del así llamado deuteronomista, que son pues tanto el libro de Deuteronomio como Josué y Jueces 1 y 2 Samuel, 1 y 2 Reyes, pues la mayoría de los libros que hemos visto, ellos se encuentran como su forma final durante el exilio. Obviamente usan materiales de mucho más antiguos, ¿no? Muchas historias, pero como se concluyen durante el exilio. Ahí como la gente como los escribas y los sacerdotes que ya no tienen el servicio al templo, pues tienen ese tiempo como de reflexión y para profundizar, para ver qué ha pasado y tratar de comprender la historia desde un nuevo punto de vista, ¿no? Y empiezan a escribir esa historia sagrada y reconectarla y unificarla también con esta visión, como regresando. Y por eso también esos libros mucho hacen énfasis en la importancia de ser fiel a la alianza, porque su conclusión es, pues no fuimos fiel a la alianza y por eso nos ha caído esto, por eso Dios nos prometió, si ustedes si son fieles a mi alianza, entonces yo también siempre voy a ser fiel, pero entonces van a tener prosperidad y van a vivir en su tierra y todo va bien. Pero si ustedes tienen otros dioses y no son fiel, entonces van a tener invasiones y guerra y van a perder esa tierra que yo les he prometido, ¿no? Entonces, esa línea es muy clara y se nota que justo fue
escrita en esa reflexión del exilio. Finalmente llega el regreso con el edicto de Sirio. Sirio es un rey que aparece en Persia y conquista Babilonia. Entonces los babilonios eran quienes habían deportado a los judíos desde Jerusalén y habían conquistado toda la zona, pero ahora son ellos también conquistados y Ciro conquista Babilonia. Y hay un cilindro aquí que ven en esta imagen que se llama el cilindro de Ciro. Perdón, ahí me equivoqué al escribir, puse Crio, pero es cilindro de Ciro, en el Museo Británico. Y es un documento muy interesante. Como ven, está escrito en cuneiforme, es decir, es una escritura así con triangulitos, que está escrito en la lengua acádica de Babilonio, cuneiforme, y es un edicto como pues sí, descrito por Ciro el Grande. Él reinó de 559 a 529. Y en ella, como se legitima el nuevo rey, porque conquistó Babilonia, y en realidad era muy interesante porque Babilonia no fue tomado por la fuerza, por las armas, sino realmente les abrió las puertas libremente. Y él dice que realmente como lo pone todo bajo el enfoque de los dioses, ¿no? Para él el dios más grande, el dios creador del universo, tiene el nombre de Marduk y es el dios de los dioses, ¿no? Entonces, les voy a leer un poco una parte de la traducción de ese escrito, de lo que se pudo descifrar, porque se me hace un documento histórico muy interesante. Dice Ciro: Marduk me ordenó, a mí, es decir, a Ciro, que fuera a Babilonia e hizo que tomara el camino de Babilonia. Como amigo y compañero, caminó a mi lado. Sus numerosas huestas, cuya cantidad era inmensa como el agua de un río, marchaban con armas a nuestro lado. Sin combate y sin lucha me permitió entrar en la ciudad de Babilonia, tomado por sorpresa a mi predecesor. Salvó a Babilonia de la opresión. A Nabonido, el rey de Babilonia, que no lo honraba, es decir, no honraba a Marduk, al dios de los dioses, y a su segundo, y los puso en mis manos. Todos los habitantes de Babilonia, el país de Sumer y el país de Akkad, en su totalidad, príncipes, gobernadores, se postraron de hinojos ante él. Besaron sus pies, se alegraron de que yo fuese el rey por su gracia. Sus rostros estaban resplandecientes. El Señor, que con su ayuda ha devuelto a los muertos a la vida, que en un momento de desastre, opresión, ha beneficiado a todos. Así lo celebraban, llenos de alegría, y ensalzaban su nombre. Yo, Ciro, rey del universo, rey poderoso, rey de Babilonia, rey de Sumer y de Akkad, rey de los 4 cuartos, de los 4 vientos y de los 4 lados del mundo, hijo de Campsis, gran rey, rey de Ansha, es decir, de Persia, nieto de Ciro, gran rey, rey de Ansha, descendiente de Teispes, etcétera, etcétera. Bueno, pone todos sus títulos. Cuando entré en Babilonia, pacíficamente erigí en medio de vítores y aclamaciones la sede del señoría en el palacio del soberano Marduk, el gran señor. A mí, el gran corazón, a mí Babilonia, que a diario me preocupe de su culto. A los habitantes de Babilonia, contra la voluntad de los dioses, un yugo inapropiado. Para ellos les permití que encontraran descanso en su fatiga, los libré de su servidumbre. Entonces es muy interesante porque en el profeta Isaías hay unos
hay también un edicto de Ciro para los judíos y tiene muy parecidas palabras. Entonces realmente se ve como estos escritos también dentro de la Biblia son escritos reales, ¿no? Como que realmente pues tenían su bula o su cilindro probablemente muy parecido a este en su época. Entonces son muy interesantes estos hallazgos arqueológicos que se encontraron que confirman la historia bíblica que se está describiendo en estos libros, ¿no? Lo que el rey de Babilonia, los reyes de Babilonia antes habían hecho una política muy cruel, que era justo eso, no solamente conquistar pueblos y pedir un tributo, y vamos, y esclavos, etcétera, como se hacía, pero ellos también desplazaban, como mandaban a exilio a esas poblaciones y con eso como quitaron todas sus raíces, todas sus propiedades, su capacidad. Entonces, y también les privaron de su propio culto. Entonces, Ciro, que viene de Persia, se siente realmente como un libertador, mandado por los dioses por el dios alto que conoce con el nombre de Marduk. Y para otra vez dar libertad a estos pueblos que son subyugados por los babilonios, que fueron como privados de su libertad y de su libertad de culto. Es muy interesante. Y él realmente da libertad a diferentes, parece que a diferentes poblaciones y da el permiso para que puedan regresar otra vez a sus tierras. Y así él también da permiso a los judíos a que regresaran a Jerusalén y puedan reconstruir el templo en la ciudad santa, ¿no? En su propia ciudad santa. Es muy bonito ver cómo, ¿no? Ese respeto de ese rey y también en la Biblia pues lo ven, no lo llaman obviamente los dioses Marduk, sino lo llaman Yahvé, pero en el fondo es reconocer, Dios es el Dios de todos, es el Dios de la historia, es quien también hace justicia. Cuando se hizo tanto injusticia, tanto dolor, Él a lo mejor lo permite por un tiempo, pero luego hay esperanza y hay salvación y otra vez pueden regresar a su tierra. Bueno, aquí vemos un poco las diferentes fechas para tener otra vez nuestra línea de tiempo. Entonces, retomamos en la caída de Jerusalén, donde nos habíamos quedado la última vez, en 586, 587. Es la caída de Jerusalén. Había varios momentos, de hecho, cuando el primer rey fue tomado cautivo y cuando luego otra vez destruyen el templo, etcétera. Pero en esas fechas. Y el pueblo, no todo el pueblo se va, se quedan algunas poblaciones. No, los babilonios no hicieron lo mismo que los asirios, porque los asirios deportaron a los tribus del norte y mandaron otras poblaciones. Entonces hicieron como una mezcla, ¿verdad? Pero como también pasó en la URSS, ¿no? En el comunismo, hicieron mucho esa misma táctica. Aquí los babilonios simplemente deportaron como la élite, los nobles y la gente más culta, los reyes y pues sí, todo como la gente que gobernaba y los deportaron mientras sí dejaban pues alguna gente en el mismo país. Pero con eso pues decayó muchísimo y también muchos de los campos pues no se cultivaron, entonces pues tenía muchas consecuencias y se quedó en ruinas Jerusalén. Aquí, bueno, tenemos este tiempo del Imperio Babilonio y ahora que llega en 559 al 530 es cuando reina Ciro y él comienza el imperio de Persa, que
luego también dura bastante tiempo y tiene una gran influencia en todo Oriente Antiguo. Ya en 538 es ese edicto de Ciro para los judíos, para que puedan regresar y que tengan también permiso de pedir pues víveres y oro y diferentes materiales para poder llevárselo con ellos para poder realmente reconstruir el templo y poder reiniciar el culto en el santuario. Uno de los primeros gobernantes es Zorobabel, que de hecho es un descendiente de David, entonces de la línea davídica, y él comienza con la reconstrucción del templo. No lo termina completamente, pero comienza y luego empiezan dificultades. En otro momento llega Esdras a Jerusalén. Esdras es un escriba y sacerdote, de él vamos a hablar ahora en el libro de Esdras. Y luego, ya antes, también más o menos en la misma época de Esdras, también llega Nehemías, y aquí tenemos otra fecha, 433, cuando Nehemías otra vez se regresa a Persia. Él estuvo al lado, en la corte persa, creo que fue el copero del rey, y ya no de Ciro, sino es en una época más tardía. Entonces el rey en ese momento se llama Artajerjes o Artaxerxes, según cómo se pronuncia, y el rey ve como que está preocupado por la suerte de Jerusalén y lo manda, y luego pero dice solamente tal cantidad de años y luego tienes que regresar. Entonces él regresa otra vez y luego le da otra vez permiso a regresar y sigue como terminando de estructurar las diferentes, pues sí, la situación del pueblo en Jerusalén y en Judea. Un poco la historia paralela a lo que hay en esa época es, justo en esa época también aparece con fuerza Grecia, ¿no? Los diferentes estados, polis, como ciudades-estados, por ejemplo, como Atenas. Entonces en 500 a.C. es cuando comienza la democracia en Atenas. Entonces Persia luego va a tener también interacciones y conflictos con Grecia. En Italia también ya empieza a moverse el Imperio Romano poco a poco, entonces hasta 509 a.C. tenemos sobre todo el dominio etrusco en lo que hoy es Italia, y a partir de 509 es cuando comienza una república en Roma y comienza a tener cada vez más fuerza, ¿no? Bueno, sabemos en 753 a.C. es la mítica fundación de Roma, pero aquí ya en esta época, en el siglo V, VI antes de Cristo, es cuando empieza a tener cada vez más fuerza, y luego ya lo veremos al final de nuestra historia sagrada. Bueno, vamos a entrar en el libro de Esdras. En el primer capítulo habla justo del edicto de Ciro y pues ahí lo pone, como lo copia, digamos, el tono con que fue escrito, que pues sí, Ciro, el rey de Persia, permite edificar una casa a Yahvé en Jerusalén, ¿no? Y envía a los judíos a Jerusalén y pide también a los demás gente alrededor que los apoyen con plata y oro y más bienes, víveres. Y él también regresa los utensilios que Nabucodonosor había como robado del tesoro del templo, ¿no? El Nabucodonosor se había llevado muchos como vasos sagrados y muchísimo oro y diferentes cosas, entonces, y lo había llevado al tesoro de su propio Dios en su propio templo. Y Ciro pues les permite a regresarlo para que realmente vayan otra vez a la función que deberían. Aquí también en el mapa vemos un poco
el camino es bastante lejos, ¿no? ¿Ven? Aquí no sé, bueno, lo que hoy sería Israel es chiquitito aquí en el mapa. Y pues, es un bastante largo camino que toman desde Babilonia, ¿no? De que regresan por el Éufrates hasta llegar otra vez a su tierra, cruzando pues el Líbano, cruzando Siria hasta llegar. El capítulo 2 de Esdras describe el censo de los que regresan del exilio en este primer regreso. Hay como varias oleadas de su vida o de regreso a Jerusalén y hace como el censo del primero y describe todas las diferentes tribus y cuánta gente de cada familia regresa. En el capítulo 3 comienza la reconstrucción del templo y es en el 7º mes. Hay una reunión grande para la fiesta de las tiendas, ¿no? De los tabernáculos, es decir, es en otoño. Y primero reconstruyen el altar en Jerusalén y comienzan a ofrecer los primeros holocaustos. Y es pues una gran alegría, ¿no? A pesar del temor que tenían de los pueblos de la tierra, es decir, de la gente alrededor, porque pues sí, varios de ellos les son como contrarios, ¿no? Y enemigos. Y en el segundo año del regreso ya comienza realmente la construcción del templo. Y los ancianos que lo conocían el esplendor del templo anterior, pues se lamentan mucho, mientras los demás están todos jubilosos, pero ellos dijeron, pues no tiene nada que ver lo que realmente era el esplendor del templo como lo conocían. En el capítulo 4 tenemos el rechazo de los samaritanos. Los samaritanos, es decir, esas poblaciones del reino del norte que estaban mezclados con poblaciones que los asirios habían traído de otras partes, pero que habían aceptado el culto a Yahvé. Ellos llegan con los judíos y preguntan si pueden juntos ayudarles a reconstruir el templo, porque pues también quieren ahí pues dar culto al Dios de Israel. Pero los judíos o los que regresan del exilio, pues no los aceptan y los ven como un pueblo mezclado, impuro. Y entonces, pues se enojan obviamente mucho y ahí empieza pues toda esa enemistad que también hubo ya todavía en épocas de Cristo entre los samaritanos y los judíos. Y ellos entonces, pues como enojo, pues denuncian y consiguen que se interrumpan los trabajos, ¿no? Y en el capítulo 5 tenemos los profetas Ageo y Zacarías que empiezan a animar a la gente que sigan otra vez construyendo, que no se dejen frenar por todas las dificultades. Y finalmente, en el capítulo 6 llegamos al momento cuando se concluyen los trabajos y se puede inaugurar el templo de Jerusalén. En el capítulo 7 empieza a llegar Esdras, ¿no? Es un sacerdote y escriba que sube a Jerusalén. Entonces, todos estos otros capítulos anteriores es entre Zorobabel y otros diferentes como jefes del pueblo en ese momento que están pues a cargo y tratan de adelantar la reconstrucción del templo, que fue lo primero que pues Ciro les había encargado o por el cual les habían dejado regresar. Esdras, el sacerdote, sube a Jerusalén ya en época de Artajerjes. Y en el capítulo 8 tenemos otro censo de la segunda oleada de gente que regresan y una oración de Esdras, que es una oración justo de petición de perdón, que es muy, muy bonita. Bueno, ahorita no les voy a leer toda la oración, pero justo como Esdras pide perdón de parte del pueblo a Dios y pide como pues su apoyo, su ayuda
para un nuevo comienzo. Y el último capítulo de este libro es una renovación de la alianza con Dios. Entonces, Esdras es muy empeñado a que la gente conozca la ley de Dios, que conozca los libros de la ley, que justo como les comenté antes, probablemente fueron como terminados o de recopilarse bien y puesto por escrito ya durante el exilio. Entonces él lo proclama y renueva la alianza del pueblo con Dios y pide que la gente abandone a las mujeres extranjeras, ¿no? Muchísima gente de los que habían regresado desde el exilio ya desde la primera oleada, pues se habían casado en la tierra con diferentes pues, mujeres alrededor o habían dado sus hijas en matrimonio con la gente del lugar. Entonces, Esdras es muy estricto y dice que eso no debe ser porque en toda la historia antes, durante el reinado, pues se vio que siempre cuando los reyes se casaban con mujeres extranjeras, siempre hubo como mucha influencia entonces de los ídolos, de los dioses paganos o de esos dioses de los otros pueblos. Y eso es según pues la vista de Esdras o también pues sí, de este punto de vista, el problema que había llevado siempre pues al no cumplimiento de la alianza, ¿no? A la infidelidad. Entonces les pide abandonar y hacen un pacto de sí, vamos a seguir todo lo que pides y vamos a seguir toda esa alianza con Dios. Bueno, el segundo libro es Nehemías, y es paralelo, podríamos decir, se complementan, describe algunas otras cosas o un poquito más tarde, pero están un poquito también entrelazadas esos dos libros. En los primeros dos capítulos, pues cuenta la historia cómo Nehemías sube a Jerusalén, pues justo que era el copero del rey Artajerjes, y cuando escucha del estado de la desolación de Jerusalén, pues hace una oración de súplica a Dios, también es una oración muy bonita, y luego pide perdón por los pecados de su pueblo. Y cuando el rey lo ve pues cabizbajo y triste, entonces pregunta pues ¿qué te pasa? Entonces él comienza a contar pues su preocupación por Jerusalén y por su pueblo, y el rey le da permiso de irse por un tiempo. Y al final se queda unos 12 años en Jerusalén como gobernador. En los capítulos 3 y 4 se habla sobre todo de la reparación de la muralla y todos los diferentes obstáculos de los enemigos. Entonces van otra vez, tratan de impedírselos, mandan cartas diciendo, no, pues este pueblo siempre engaña y siempre hace problemas, entonces luego otra vez se para y luego otra vez se pide permiso de seguir. Entonces, como hay muchas diferentes dificultades y obstáculos, pero Nehemías no se deja como frenar por ello, sino él sabe a dónde va y lo que necesita hacer y no se deja engañar. Entonces, en el capítulo 5 tenemos una queja del pueblo que tuvo que empeñar sus campos e hijos en esclavitud para víveres por sus propios hermanos judíos, ¿no? Entonces, los que tenían menos ya no tenían, parece que había como no solo una sequía, sino también como muchos de los campos no estaban trabajados, entonces tardaba también hasta que la tierra diera fruto. Entonces, en este tiempo, pues tuvieron que sobrevivir, entonces dejar su propia familia en parte en la esclavitud para poder sobrevivir. Entonces,
Y eso no con otras gentes, sino con sus propios hermanos judíos. Entonces Esdras pues les dicen, así eso no puede ser. Ustedes tienen que perdonar la deuda y regresarles la libertad. Esos son sus hermanos, ¿no? Entonces se hace esa petición. En el capítulo 6 tenemos como muchas tentaciones de los enemigos, ¿no? Los enemigos de Nehemías, Sambayat y Tobías y Gesem, etc. Entonces hay toda una lista. Tratan de intimidarle, tramando diferentes planes, ¿no? Pero él no les hace caso y tampoco va con ellos y tampoco se esconde en el templo como alguno trata de sugerirlo. Él sigue adelante, muy confiado en Dios. Y finalmente logra terminar la muralla y otra vez tenemos un censo de los que habían subido a Jerusalén. Y el capítulo 8 es muy interesante porque, y lo vamos a ver en la segunda parte, porque es toda la lectura que hace el sacerdote y escriba Esdras del libro de la ley. Y justo es lo que ya habíamos comentado cuando renueva la alianza. Y en el libro de Nehemías están muy bien descritos los diferentes pasos como de toda esa ceremonia. Y cuando lo vamos a ver, vamos a reconocer muchas partes también nosotros. En el capítulo 9, Esdras llama a un día de ayuno y oración y hace una muy bonita oración también de pedir perdón, que vamos a ver luego en parte. Y en el capítulo 10 tenemos la renovación de la alianza. Entonces, la misma que ya fue descrito también en el capítulo 10 de Esdras. Entonces, aquí tenemos estas partes como entrelazadas. Pero el libro de Nehemías sigue un poco más y habla luego también de la división del pueblo por el país, los que se quedan en Jerusalén, los que se quedan en la corte y otras partes de las familias que se van como repartiendo por el país para comenzar otra vez a trabajar los campos. Y en el capítulo 12 hay otro censo, esta vez de los levitas y sacerdotes, que también es muy importante para el pueblo de Judía hasta el día de hoy, ¿verdad? Porque ellos siguen manteniendo estas líneas de familias para poder decir si descienden directamente de la tribu de Leví o especialmente si descienden directamente de los hijos de Aarón, es decir, si son sacerdotes auténticos por su sangre, ¿no? Y finalmente se inaugura la muralla, logran terminar ese proyecto que tenía Nehemías de reconstruir la muralla de Jerusalén para protegerlo y para levantar Jerusalén. Y en el capítulo 13 regresa Nehemías, va un tiempo a Persia, pero luego vuelve otra vez porque se da cuenta que hay problemas y otra vez pues han dejado el culto, como el templo ya no lo están cuidando tan bien, etc. Entonces él regresa y tiene que poner otra vez orden a su regreso. Bueno, aquí me encantó esta imagen que encontré en una página de Steve Thomason, que como que resume un poquito estos dos libros, ¿no? Vemos aquí arriba los reyes de Persia en esta época, el primero que es Ciro, luego Darío, que también es importante porque él permite otra vez que se reanuda la construcción del templo. Entonces, en época de Ciro, vamos adelante, van a Jerusalén y comienzan el proyecto del templo. Luego es interrumpido por los enemigos y luego Darío otra vez da permiso y se termina esa construcción. Esos son descritos en los primeros capítulos de Esdra, de 1 a 6. Y luego pasa el rey Xerxes o Jerjes
y no pasa mucho en este tiempo, se queda un poco parado todo, pero en época de Artajerjes, rey de Persia, es cuando llega Esdra a Jerusalén y también Nehemías, y tenemos la reconstrucción de la muralla. Entonces creo que ese está muy gráfico y entonces nos puede ayudar también a mantenerlo mejor. Bueno, los símbolos eucarísticos de estos libros, a lo mejor no hay tantos como hemos visto en otros libros, pero voy a hablar sobre todo sobre el exilio y la lectura de la ley. Solo una mención antes que se me olvidó decir al inicio. Esta época de la monarquía, del exilio y del regreso del exilio es justo la época más importante de los profetas de Israel, ¿no? Es como la edad de oro de la profecía en Israel. Entonces, todos los diferentes profetas, los pequeños libros y grandes libros de los profetas, ya sea Isaías, Jeremías, Zacarías, etcétera, son todos en esta época de lo que hemos descrito la sesión pasada, esta y un poquito en la siguiente, pero en el post-exilio. Entonces, claro, eso sería otro curso, el de profetas, pero por eso es muy importante o puede ayudar tanto tener esa línea de tiempo, porque entonces cuando uno escucha que Isaías, el deutero de Isaías fue justo en época del exilio, del regreso, entonces uno entiende un poco por qué o en qué se trata, ¿no? Por ejemplo, Amós y Oseas, que son profetas del reino del norte. Entonces pues sí, es cuando ya está dividido y están en el momento del norte, ¿no? O Miqueas, Sofonías, Nahum, Habacuc, Jeremías, todo eso están en el sur. Entonces, ayuda mucho tener como esta línea de tiempo para luego entender también a quién hablan estos profetas o de qué hablan, cuál es la situación del pueblo. Por eso, ojalá que sí pueda ayudar. A lo mejor la próxima podría yo hacer una pequeña línea de tiempo simplemente de los profetas para que también lo puedan como acomodar y añadir a su línea de tiempo. Bueno, seguimos ahora en esta segunda parte. El exilio. Pues el exilio tenía muchos momentos de crisis, ¿no? Ya he mencionado un poquito. Y hay pero son crisis existenciales del pueblo. Por un lado, no hay rey. ¿Se acuerdan? Ya hablé dos sesiones enteras sobre el nacimiento de la monarquía y luego la monarquía en sí, todo ese mito de la monarquía, de la importancia del Mesías, que es decir, del ungido, de la persona del rey, que era pues el garante de la paz, que era el garante del derecho, del orden, el representante de Dios, era como la sabiduría de Dios casi encarnada. Él era quien mantenía la justicia y iba adelante en las guerras para proteger el pueblo, ¿no? Entonces, no hay rey de repente, se están totalmente desprotegidos, no tienen un líder, están ahí como sin cabeza y sin esa protección que venía de Dios para ellos, ¿no? Entonces es muy, muy fuerte y muy, muy difícil esa situación. Y eso también cuestiona toda la forma cómo se entiende la figura del Mesías. Entonces, antes se veía el Mesías simplemente un rey guerrero, así como descrito hasta ahora. Pero al de repente no haber un rey, en el Deutero de Isaías, en Isaías como la segunda parte, se nota que empieza a hablar diferente del Mesías, como una figura, un siervo,
¿no? Como un siervo de Dios. Entonces, poco a poco va asemejándose más a lo que Dios está preparando en Jesucristo, ¿no? Que sí es rey y sí, pues quiere venir para traer la justicia, pero de una forma muy diferente, mucho más espiritual y no tan política como lo habían visto antes. Luego no hay templo. Entonces, antes todo el culto estaba centrado en los sacrificios cruentos, ¿no? Era como, no sé, un poquito, pues yo te doy esto y tú me das lo otro, ¿no? Un poquito como una máquina de Coca-Cola, podríamos decir. Em, pero todo estaba como muy material, muy centrado en ritos externos y en estos sacrificios, aunque tenían una importancia muy grande y también había esos sacrificios, ¿no? De culpa, de comunión, de holocausto, de oblación y obviamente había algo mucho más profundo atrás. Pero ahora de repente todas estas cosas externas se van y tiene que transformarse en un culto mucho más espiritual, en un culto de un corazón contrito, en un culto de la persona, de la entrega de mí misma, de la oración. Entonces en esa época salen muchas oraciones muy bonitos en los escritos, ¿no? Que antes pues no, al menos no tenemos constancia de esas oraciones. También una gran pregunta. Parece que Yahvé, nuestro Dios, no tiene fuerza, ¿verdad? Si nosotros fuimos conquistados y derrotados completamente, parece que los otros dioses son más fuertes que el nuestro, ¿no? En esa época todavía pensaban que había muchos diferentes dioses y yo tengo que ser fiel al mío, pero de repente el mío, pues parece que no tiene fuerza. Entonces se les hizo muchísimas preguntas. ¿Tiene algún poder? ¿Por qué no nos protegió? ¿Es más débil que los otros dioses? ¿No? Pero cuando regresan del exilio, de repente empiezan a darse cuenta que no, nuestro Dios es el Dios del universo. Empieza a realmente llegar al monoteísmo real, a decir, no, no existe el Dios de los babilonios, no es más fuerte que el nuestro, sino Dios, que es el único Dios, que es el creador del cielo y la tierra, y que es el rey de los reyes y Dios de los dioses. Él permitió el exilio porque nosotros hemos pecado. Entonces, no es que fue derrotado Dios cuando fuimos derrotados nosotros, sino Él lo permitió para humillarnos, para castigarnos, para purificarnos y para regresar nuestro corazón, para que nosotros podamos hacer un cambio de corazón, para realmente arrepentirnos, ¿no? Entonces es todo una reflexión muy profunda teológica que está pasando en el corazón y vemos después ya una concepción monoteísta clara que antes no se conocía y no se ve tampoco en la Biblia tan claramente. Y también la cuestión de la posición de Israel entre las naciones. En los otros escritos parece que Israel es el pueblo elegido, el gran pueblo, y ahora se dan cuenta que es un pueblo minúsculo, es pequeño, débil, que no tiene nada, totalmente desprotegido en medio de grandes, grandes naciones y imperios. Y también la importancia de Sion, es decir, de Jerusalén, de la centralidad del templo, pues el templo está destruido, entonces parece que ya no tiene ningún sentido. Y justo toda esa reflexión, hay unas oraciones, como ya les dije, muy bonitas y unos capítulos, por ejemplo, el capítulo 9 de Nehemías, que hace toda una oración de pedir perdón a Dios, ¿no? Y por eso lo conecté yo con nuestra misa, con la confesión de culpas. Y les leo estas partes porque siempre ayuda mucho a leer directamente el texto. Nehemías 9:6 comienza y luego me voy a brincar bastante al final del capítulo.
pero es muy bonita leer todo el resto, que es como un recorrido de la historia de la salvación. Comienza así: tú, Yahvé, tú el único, tú hiciste los cielos, el cielo de los cielos, y tú sumes nada, la tierra y todo cuanto abarca, los mares y todo cuanto encierran. Todo esto tú lo animas, y la mesnada de los cielos ante ti se posterna. Entonces ya vemos aquí esta concepción nueva de Dios, que es un Dios mucho más grande y luego comienza todo: pues tú nos salvaste, tú nos sacaste de Egipto, y etcétera, etcétera. Y llegó a esa parte del capítulo 9, a partir del verso 32 hasta el 37, donde hacen como una confesión de culpas y alabanza a Dios por las maravillas que ha hecho. Y dicen: ahora pues, oh Dios nuestro, tú, Dios grande, poderoso y temible, que mantienes la alianza y el amor, no menosprecies esta miseria que ha caído sobre nosotros, sobre nuestros reyes y príncipes, nuestros sacerdotes y profetas, sobre todo tu pueblo, desde los tiempos de los reyes de Asiria hasta el día de hoy. Has sido justo en todo lo que nos ha sobrevenido, pues tú fuiste fiel y nosotros malvados. Nuestros reyes y jefes, nuestros sacerdotes y padres, no guardaron tu ley, no hicieron caso de los mandamientos, dictámenes que tú les diste, mientras vivían en su reino entre los grandes bienes que tú les regalabas y en la espaciosa y generosa tierra que tú les había preparado. No te sirvieron ellos, ni se convirtieron de sus malas acciones. Míranos hoy a nosotros, esclavos, en el país que habías dado a nuestros padres para gozar de sus frutos y bienes. Mira que aquí en servidumbre nos sumimos. Sus muchos frutos son para los reyes, que por nuestros pecados tú nos impusiste, y que a capricho domina nuestras personas, cuerpos y ganados. En gran angustia nos hallamos. Bueno, es pues sí, este reconocimiento del propio pecado y de realmente una petición y confianza en Dios, que Él lo puede cambiar. Y por eso lo he unido también a nuestro acto penitencial que nosotros hacemos, para que ojalá que también no sea una rutina, sino realmente también entremos en la presencia de Dios con un corazón realmente contrito y con un corazón a la vez muy confiado, de mucha esperanza, como comienza el sacerdote a decir: el Señor nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores, invoquemos con esperanza la misericordia de Dios, ¿no? Y nosotros respondemos con el yo confieso. Y, y a lo mejor, pues sí, les invito a ustedes y a mí también en la próxima misa de rezarlos con esa intención, ¿no? Como ponernos delante de Dios, tanto de parte de nosotros mismos, de nuestros propios pecados y nuestras propias culpas, pero también en nombre de todo nuestro pueblo, nuestros antepasados, nuestra gente, porque también aquí, como Nehemías, él es el jefe, él es no el que hizo todos estos pecados, él mismo seguramente tenía sus propios también, pero también se pone delante de Dios de parte del pueblo. Y así también lo hace el sacerdote siempre. Nunca reza, ofrece la misma misa por sí mismo, sino siempre por la humanidad entera y especialmente por toda la iglesia. El segundo y última parte es la lectura de la ley, que es en el capítulo anterior, en el capítulo 8 de Nehemías, y es justo pues muy parecido a nuestra liturgia de la palabra, ¿no? Podemos conectarla perfectamente. Y simplemente les invito a que ustedes mismos como reconozcan esas diferentes partes mientras yo voy leyendo al menos en parte los diferentes versículos del capítulo 8.
Todo el pueblo se congregó como un solo hombre en la plaza, ¿no? Aquí tenemos esa congregación del pueblo. Nuestra palabra iglesia viene de eclesia, que también significa reunión, como congregación, o la misma palabra judía que usan de sinagogue, es decir, de sinagoga, también significa lo mismo, es la reunión, la gente juntada, la congregación del pueblo. Trajo el sacerdote Esdras la ley ante las asambleas, integrada por hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Entonces, nos lo podemos imaginar simplemente cómo habrá sido ese traer los rollos de la Torá, ¿no? Aquí vemos en esa imagen como los libros, pues no son libros como los tenemos nosotros, sino eran unos rollos que fueron traídos seguramente en una ceremonia especial. Leyó una parte en la plaza desde el alba hasta el mediodía, y los oídos del pueblo estaban atentos al libro de la ley. Estaba de pie sobre un estrado de madera levantado por esta ocasión, ¿no? Entonces, muy interesante cómo tiene un lugar especial para esa lectura. No lo hace ahí nomás sobre una escalera, sino pusieron como un estrado, un podio para poderlo leer y para que la gente lo pueda escuchar. Esdras abrió el libro a los ojos de todo el pueblo, pues estaba más alto que el pueblo, y al abrirlo el pueblo entero se puso en pie. Esdras bendijo a Yahvé, el Dios grande, y todo el pueblo, alzando las manos, respondió, amén, amén, e inclinándose se postraron ante Yahvé, rostro en tierra. ¿No? A lo mejor cuando nosotros leemos el Evangelio no nos postramos rostro en tierra, pero sí nos levantamos. Y en solemnidades también se hace una como veneración muy especial de la palabra de Dios, con incienso, con una procesión especial, ¿no? Entonces vemos ya desde el inicio esa importancia y esa veneración que se daba a la palabra escrita de Dios, a ese tesoro, ese regalo que nos está dando. Los levitas explicaban la ley al pueblo que seguía en pie, y Esdras leyó en el libro de la ley de Dios, aclarando e interpretando el sentido para que comprendieran la lectura. Entonces, pues, ¿a qué nos suena esto? Muy claramente es, pues, así como tenemos también nosotros el sermón o la homilía después de la lectura, la explicación para poder no solamente escuchar palabras que muchas veces ya son situaciones que a lo mejor pensamos que no nos tocan tanto, pero el sacerdote o el levita, que sería como el diácono, ¿no? el que ayuda al sacerdote, tienen ese encargo de explicarlo, de profundizarlo. Y finalmente en el versículo 18 dice, Esdras leyó en el libro de la ley de Dios diariamente, desde el primer día al último. Durante 7 días se celebró la fiesta, al octavo tuvo lugar, según la norma, una asamblea solemne. Eso era la fiesta de los tabernáculos o de las campañas, ¿no? O Sukkot, como lo llaman. Entonces aquí vemos también como que se lee todos los días un pedazo diferente, ¿no? Así que se tiene poco a poco una lectura continua. Entonces a mí me encantó ver este capítulo como realmente de ahí directamente viene nuestra liturgia de la palabra. Y como dice en la ordenación general del misal romano sobre la liturgia de la palabra, dice, las lecturas de la palabra de Dios deben ser escuchados por todos con veneración. Su eficacia aumenta con una explanación viva, es decir, con la homilía, que viene así a ser parte de la acción litúrgica. Y pues muy impresionante como nuestra liturgia se remonta tantos siglos, ¿no?
en el siglo V antes de Cristo, es decir, 2500 años, llevamos con casi la misma estructura de la liturgia de la palabra. Bueno, aquí tenemos un poco de bibliografía otra vez. Y ahora voy a dejar de compartir pantalla y terminar la grabación.